Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué decís? Un gusto de verte la Este, cara. sí, doctor, a ver, todo esto que está pasando, la escapada de precios, ayer escuchábamos al ex presidente de la Federación Agraria que decía de que son 5 frigoríficos los que se quieren llevar puesto al gobierno. Eh, ¿Cómo se explica eso y si nos podés dar una idea de cuál es el manejo real, pero de manera que lo puedan entender los oyentes, inclusive uno que es bastante neófito con el tema de los números? Mira, el tema fundamental, que es una discusión larga en Argentina, es que nosotros la inflación de base, la inflación original, no es de origen monetario. Hay un economista muy importante, se llama Julio Olivera, que hizo un aporte, digamos, a nivel mundial a la teoría económica, cuando él lanza la idea justamente de la teoría no monetaria de la inflación, que es la inflación que fundamentalmente tiene América Latina, porque él pertenece a la CEPAL, y la CEPAL, digamos, es la Comisión Económica de América Latina, y dice justamente que América Latina, la economía latinoamericana, tiene un comportamiento distinto a las economías de los países centrales. Se llama eso especificidad latinoamericana. En esa línea de pensamiento, Julio Olivera, que es argentino, descubre entonces que la inflación fundamental que tienen los países latinoamericanos y fundamentalmente la Argentina es la concentración económica. ¿Qué quiere decir? Que hay pocas empresas que producen un bien, ¿eh? Pocas empresas que comercializan un bien, como sería el caso de la carne. Entonces, esas empresas, que se llama oligopolio, técnicamente es oligopolio, quiere decir pocas empresas. Monopolio es una. Acá estamos pensando en oligopolio. Pero además tienen un comportamiento de que no compiten entre sí con los precios. Eso se llama técnicamente cartelización. Entonces en Argentina tenemos oligopolios cartelizados. Entonces se ponen de acuerdo en los precios, no bajan los precios. Si alguno de ellos bajara el precio, significaría que comenzaría una guerra económica, y está probado que la guerra económica perjudica a todos. Entonces se ponen de acuerdo y comienzan a aumentar los precios. A partir de ese comportamiento que comienza la inflación, digamos, la emisión monetaria puede atenuar o, digamos, agravar la situación. Pero lo fundamental es entender eso. Y en Argentina, digamos, tiene el problema que, como lo he dicho en varios micros, que tiene muy pocas empresas prácticamente en todos los rubros de alimentación. Y entonces no hay competencia entre sí, aumentan los precios, y además, digamos, otra cosa que yo creo que hay que decirlo con todas las letras, a pesar que hay colegas que lo esconden, es que los precios también son un elemento político. Hoy, pasado el tiempo, digamos, cuando pasa el tiempo, las discusiones, digamos, son menos apasionadas y no tan ideológicas. Todos los economistas reconocemos que Alfonsín sufrió un golpe de mercado. Entonces, ¿por qué sufrió el golpe de mercado? Y porque Alfonsín tenía una política que intentaba distribuir el ingreso en favor de los trabajadores. Veníamos de la dictadura militar con un 23-25% de participación de los trabajadores en el Producto Bruto. Eso era lo que, digamos, la clase dominante que había impulsado la dictadura militar quería que tuviéramos los trabajadores. ¿Sí? Para ellos el ideal era eso, que nosotros no pasáramos los trabajadores del 25% del PBI, y Alfonsín lo lleva al 36%. Y bueno, para ellos fue una cosa escandalosa. Y entonces le hicieron un golpe de mercado. Cuando subió Menem, para los que son más jóvenes se acordarán, Menem tenía la idea de la revolución productiva y el salario obviamente a los sectores Sí. dominantes le dio urticaria. Rápidamente le dieron otro golpe de mercado, los precios aumentaron de nuevo y lógicamente, como pasa ahora, y lógicamente una barbaridad. Y yo siempre digo, Menem recapacitó rápidamente, lo buscó a Bungibón, digamos, después lo buscó a Cavallo, y entró, digamos, en una situación en donde, bueno, todos conocemos, entró una teoría, una economía neoliberal, privatizó las empresas a precio vil, le dieron chirolas por las empresas del Estado, bueno, y hubo una fuga de capitales espantosa. Entonces yo creo que eso es lo central que tenemos que entender. Tenemos un sector dominante que tiene una idea, ¿no es cierto?, de que los trabajadores no tenemos que tener una participación superior, digamos, al 30% en el Producto Bruto.
digamos, con el gobierno de Cristina y Kirchner llegó a un 48%, de nuevo, digamos, se pusieron locos, ¿viste? Y esa es la razón fundamental. Por medio de los precios, el que aumenta más que la media se está apropiando de trabajo ajeno. Entonces, por medio del aumento de los precios, ellos logran dos cosas, los grupos concentrados. Por un lado, se apropian de parte del Producto Bruto, y como los salarios van por detrás de la inflación, vamos perdiendo, y por otro lado, muestran al gobierno un arma muy poderosa para desestabilizarlo. Entonces yo creo que hay que decirlo con todas las letras. La inflación en Argentina es también un arma política de los grupos económicos más concentrados que quieren, digamos, una ganancia, quieren una participación, eso está en su ideal, ¿no es cierto? En su ideal está justamente tener por lo menos el 75%, el 70% del PBI. Y quieren que los trabajadores nos convengamos, digamos, nos consolemos con poco. Y este autor, que yo nombré recién, Julio Olivera, dice que una de las características que tiene la Argentina es que el equilibrio económico no coincide con el equilibrio social. ¿Por qué? Porque el equilibrio social está, digamos, en cierta forma, construido por la experiencia peronista que decía justamente que los trabajadores teníamos que participar en un 50% del Producto Bruto. Y eso, en el subconsciente de los trabajadores y los que vivimos en trabajo, aún cuando no tenemos, digamos, relación de dependencia, está como totalmente aceptado. Es una cuestión, cosas verdades que no se discuten. Entonces los trabajadores permanentemente intentamos tratar de llegar a la participación del 50%. Y ese es el equilibrio social que tiene la Argentina. Y el equilibrio económico que quieren imponer los grupos económicos no coincide. Y esa puja, ¿no es cierto? Esa puja permanente es el centro de la distribución, el centro de la discusión, esa distribución que no se logra dar. Entonces, eso sería, digamos, grandes rasgos. Y en el caso, digamos, si uno va repasando todos los rubros alimenticios, hay 4, 5, 3, 4 empresas que son las que controlan los mercados. Eduardo, la pregunta que se hace mucha gente, nosotros creo que tenemos la respuesta y me vas a saber corregir. Creemos, o mucha gente cree, muchos oyentes creen, de que esta medida que toma Alberto Fernández de cerrar las exportaciones por 30 días van a servir para que el precio de la carne baje. ¿Vos creés que es así? Y si este lockout puede influir en el precio, pero hacia arriba, no hacia abajo. Acá tenemos que ver que hay una idea por parte de la mesa de enlace. Así yo me estaba mensajeando con Pedro Salas, el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, y yo le decía a Pedro Salas, bueno, me parece que el tema fundamental de la mesa de enlace y muchas personas es que piensan que el mercado es un óptimo asignador de recursos. Eso es así en la teoría neoclásica, en un sistema donde justamente existe competencia, quiere decir que hay una gran cantidad de empresas que ninguno tiene influencia sobre el mercado, y a su vez hay una gran cantidad de compradores que ninguna tiene influencia sobre el mercado, cosas que ya en la realidad económica no se da. Esa idea, que es una idea, digamos, del siglo XIX, principios del XX, ya ni siquiera es aceptado por la teoría neoclásica, que vulgarmente se llama neoliberalismo. La mesa de enlace me da la impresión que sigue pensando eso. Entonces está pensando siempre en mecanismos de mercado. Entonces, quiere decir que uno tiene mecanismos hoy para asignar recursos, porque ese es el problema que estamos discutiendo ahora, asignar recursos, en el caso de la carne, cuánta carne va a la exportación y cuánta carne va al consumo interno, y no necesariamente por el mecanismo de los precios. ¿Por qué? Porque en una economía donde los trabajadores han ido perdiendo capacidad adquisitiva, hay quienes que dicen que la democracia en el capitalismo, en la parte económica, es justamente cuántos pesos tiene cada uno para votar. De cierta forma, cada peso es un voto. Entonces, en la medida que uno está con una población que se va empobreciendo, tiene menos capacidad para votar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se deja justamente que el mercado sea el regulador, aparece como mucho más conveniente venderle justamente al extranjero. Y entonces hay una discusión, un doble. Por un lado, que los salarios son muy bajos, que ese es un problema serio, entonces hay que pensar cómo se mejoran los salarios. Y por otro lado, que apartándose de los mecanismos de mercado, se puede pensar en cuotas de exportación. Es decir, como pasa en la mayoría de los países del mundo. Me estaba fijando a raíz de esta discusión que está pasando en Estados Unidos, digamos, un país que es insospechadamente capitalista,
En Estados Unidos la regulación del agro es enorme. Prácticamente, digamos, como ellos tienen condado, ¿no es cierto? Condado por condado, la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos tiene definido, ¿no es cierto?, los tipos de productos que tienen que producir. Y los regulan por medio de subsidios y de impuestos. Entonces, vos no querés seguir ese consejo y bueno, te perdés subsidios y te aumentan los impuestos. ¿Por qué? Y porque justamente el agro provee el alimento. Entonces, en Estados Unidos, un país capitalista, toda la producción de alimentos está fuertemente regulada. Y acá pasa exactamente lo mismo. Tenemos un Estado que cuando quiere comenzar a regular, como hacen hoy todos los países capitalistas del mundo, que ya tienen claro que el mercado no es una optimización de recursos, los que se ven perjudicados, porque evidentemente hay gente que le está yendo muy bien con este mecanismo, que son justamente los grupos económicos, son minoría, gracias, digamos, al impuesto a la riqueza, sabemos que son el 0,002% de la población, o sea, son una ínfima minoría los que se benefician con este mecanismo de mercado, ponen el grito en el cielo. Manejan, digamos, los medios de comunicación comienzan a transmitir ideas que son falsas, la mayoría de las personas no son economistas, no tienen claro, digamos, cómo es esto, y terminan endiosando el mercado que no es cierto. Entonces, nosotros tenemos que pensar, primero, en una política, digamos, a mediano plazo. 30 días no es nada, ¿no es cierto? 30 días yo pienso que sirve como para pegarle un golpe y decir, bueno, mira, tenemos un Estado que puede parecer bobo, pero no es tanto, y sentarse a negociar. Hay que decidir cuánto necesita el mercado interno para poder alimentarse bien con carne vacuna, ¿no es cierto? Hay que pensar entonces cómo hacemos las exportaciones. Y una preocupación que tengo yo, que no consigo saber porque desgraciadamente el sistema estadístico argentino todavía tiene muchas falencias, es si este tremendo aumento de las exportaciones a China no está afectando el rodeo, si no se están cayendo justamente la cantidad de vacas y sobre todo de madres que necesitamos para sostener ese rodeo. Históricamente, cuando nosotros éramos grandes consumidores de carne y estamos en 95, 100 kilos por año por habitante, se necesitaban 2 vacas por habitante. Hoy estamos a la mitad, estamos en 46 kilos. O sea, por lo menos hay que pensar entonces en un rodeo equivalente a tantas vacas como argentinos hay en este momento. Esa preocupación que tengo yo no le he podido develar, pero me parece que esta venta tan tremenda, tan interesante, con una visión cortoplacista, ¿no es cierto?, a China, nos está afectando el rodeo. Entonces ahí, digamos, es como que la mesa de enlace dice, no, cuidado, dice que se puede desincentivar, digamos, la producción y va a caer la cantidad de vacas, como pasó en otras épocas. Sí, pero posiblemente está pasando exactamente lo mismo ahora. Entonces yo creo, entonces por eso, mientras seguimos, digamos, regulados por el mercado, ¿qué va a pasar? Van a vender todo lo que puedan hasta que en un momento va a haber pocas vacas, evidentemente pocas vacas, y ese es el problema que tiene justamente de guiarse nada más que por el mercado. Entonces, bueno, yo pienso que el Estado tiene que tomar no solamente, digamos, en lo que es la carne, sino que son todos los alimentos, porque realmente es un contrasentido, ¿no es cierto? Que un país que está, digamos, produciendo para 450 millones de habitantes, o sea que 10 veces más de lo que tenemos nosotros tengamos indigencia. Indigencia quiere decir que hay gente que no alcanza a comer todos los días en el país productor de alimentos. Eso nos muestra una irracionalidad, que es la típica irracionalidad del mercado, digamos, totalmente desregulado. Entonces hay que empezar a trabajar en serio, ¿no es cierto? Decir, bueno, nosotros necesitamos, digamos, que el conjunto de la población esté bien alimentada. Estar bien alimentada quiere decir que tenga calidad y precio. Ese precio tiene que estar en consonancia, por supuesto, con la capacidad adquisitiva, con los salarios, y a partir de allí, ¿no es cierto?, tener segmentos que están regulados para garantizar que la población pueda alimentarse bien, y segmentos no regulados para poder exportar, para hacer todo esto que necesitamos, que es cierto. Bueno, este es el mecanismo, lo que tenemos que avanzar nosotros, y yo insisto, si uno recorre, se pone a puntear lo que pasa, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, Francia, Alemania, todos estos países que les gusta poner a la clase dirigente de ejemplo, es lo que pasa. Ya no existe más esta idea de que el mercado es el óptimo regulador, sino que tiene que ser el Estado, por supuesto, en acuerdo con los productores, pero hay que pensar, ¿no es cierto? Y cuando nosotros pensamos en productores, vuelvo a repetir, estamos pensando en pocos, y el Estado tiene que asumir la representación de la mayoría. Tiene que pensar que
hasta el que tenga el salario mínimo vital y móvil, tiene que poder cubrir la canasta básica alimentaria, cosa que en este momento no pasa. Entonces yo creo que este es el problema fundamental. Eduardo, ¿vos crees que es una jugada política la de Schiaretti y la de Calvo de salir a defender el campo con uñas y dientes? ¿O piensan eso? Sabemos que son No, peronistas de derecha, es tanto como política, Perotti. es política porque desde la época de la Sota, digamos, acá el Partido Justicialista, digamos, el justicialismo sufre una cosa parecida al radicalismo. O sea, el radicalismo en un momento determinado sufre un proceso que se llama alvearización, que fue cuando el radicalismo dejó de ser el movimiento popular cuestionador del orden establecido. Con el justicialismo pasa lo mismo, con el peronismo pasa lo mismo. Es lo que se llama la menemización, que fue justamente como el justicialismo dejó de ser ese, digamos, movimiento cuestionador del orden establecido y se adaptó. Hay un autor muy importante que es Gramsci, que eso se llama transformismo, porque es, digamos, un fenómeno mundial. Si uno mira la Inglaterra, ¿no es cierto?, cuando aparece el Partido Liberal inglés que aparece, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, va a ser, digamos, asimilado. Y después, bueno, son variantes. Los conservadores y los liberales prácticamente defienden el orden establecido. Ante esa falencia, los trabajadores ingleses generan, ¿no es cierto?, otra herramienta política que es el Partido Laborista. Y el Partido Laborista también fue absorbido por el sistema inglés y se transforma también en un partido conservador. Eso le pasó, digamos, al Partido Justicialista, pero pasa una cosa rara, porque Argentina, digamos, es como una cantera de experimentos, ¿no es cierto? Pasa una cosa rara, que ese partido justicialista que había sido asimilado al orden establecido, ¿no es cierto?, al orden de los grandes grupos económicos, le aparece una persona inesperada, desconocida, que era Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner vuelve a las viejas banderas, digamos, justicialistas. Y bueno, Schiaretti, ¿no es cierto?, y otros juntos, otras personas, se quedan en esa minimización del peronismo. Entonces, ellos están pensando eso, piensan en yo me acuerdo de la Sota justamente, que es el artífice de esto acá en Córdoba, decía justamente eso, que había que dejar de cantar la marcha peronista, que había que dejarse de embromar con esa idea de que el Partido Justicialista tenía que tener un tercio de los legisladores de representación gremial, que los gremialistas eran piantavotos, que la juventud peronista que venía, digamos, con toda una mística tenía que también dejarse de embromar. Entonces pensaba en un partido, yo me acuerdo inclusive que apareció en la televisión de esos años, yo acá tengo 66 años, por eso me acuerdo de muchas cosas, que llamó la atención en esa época, cuando estaba de la Sota surgiendo, que se mandó un acto en Belleville, donde aparecían todos con el rancho famoso norteamericano. O sea, con toda, digamos, la visualización, ¿no es cierto?, de las campañas norteamericanas. Entonces él trataba de que el Partido Justicialista se mostrara como un partido que, digamos, seguía y buscaba el orden establecido. Dejaba de ser ese partido, digamos, cuestionador desde la mirada de los trabajadores. Bueno, esa impronta caló hondo, ¿no es cierto?, en Córdoba, y por eso, digamos, que Arete sigue en esa. Y además no nos olvidemos, bueno, que una parte muy importante hoy del electorado, ¿no es cierto?, que tiene el PJ, también cambió de tenerlo entre los trabajadores y tener un electorado fundamentalmente urbano, tiene ahora un electorado que está mucho más ligado al campo y por lo tanto, bueno, cuida los votos. Entonces, yo veo dos procesos, un proceso ideológico, ¿no es cierto?, y un proceso en que cuida los votos. Eduardo, bueno, muchísimas gracias por la atención. Me parecía que hoy era importante, inclusive tuvimos un montón de mensajes, como te contaba, porque, bueno, la gente ya no puede parar la olla, hablando mal y pronto, y comer carne es casi un acto milagroso, porque, bueno, o comés carne o pagás la luz o pagás los servicios. Córdoba autorizó desde que tenemos pandemia el 69% de aumento en EPEC y ahora el 14 o el 19% en el transporte interurbano, ¿no? Así es difícil. Es difícil, es difícil. Digamos que, bueno, Córdoba, pues, bien vos, digamos, tiene una política muy parecida a la de Rodríguez Larreta, porque desgraciadamente tenemos un gobernador que se pone la camiseta peronista, pero, digamos, hace políticas neoliberales, y desgraciadamente hay mucha gente que no tiene, digamos, conocimientos específicos para poder entender que son políticas neoliberales, ¿viste? Entonces yo creo que, bueno,
Nosotros tenemos que decir, lo que hay en Córdoba son políticas neoliberales. Si uno mira, por ejemplo, la estructura tributaria en Córdoba, el 86% de los impuestos son regresivos. Quiere decir que la población, digamos, de a pie, los trabajadores, son los que sostienen fundamentalmente el Estado provincial. Terrible. Eduardo, muchísimas gracias y bueno, dentro de 15 días lo estaremos molestando para ver cuál es la situación. Eduardo, ¿sabés qué? Yo creo de que como está hoy la situación, probablemente antes de 15 días estemos hablando, porque no sabemos qué es lo que va a pasar con el lockout. ¿Cómo va a reaccionar la gente? Porque me parece que esta vez la gente no va a ser todos somos el campo. Me parece de que hay un cierto hartazgo. Sí, sí, sí. Y yo veo gente, por lo menos en los WhatsApp, que están justamente diciendo directamente, no comamos más carne de vaca. O sea, va a ser al revés. Digamos, una medida de los consumidores no comprando más carne de vaca. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias por la atención. Bueno, gracias a vos, Marcelo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así...